Buenas, buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, este video tiene que ver con la clase de segundo año de la Escuela Los Andes, la Escuela Cooperativa Los Andes, que corresponde a la semana, ¿sí? Que va entre el 4 de mayo, ¿sí? Lunes 4 de mayo y viernes 8 de mayo. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos, o sea, muy pequeño repaso, porque en todo caso tienen el video fundamental, porque sin ese video va a ser difícil. Cada vez estamos haciendo temas, ¿no? Viendo temas que son complejos, que encima en la Constitución que estamos estudiando tal vez están redactados de una forma demasiado, con un lenguaje demasiado legal, demasiado jurídico, y entonces está muy bueno que vean las clases, ¿sí? Dentro de lo posible vean las clases, eso es fundamental. Les decía que el último tema que vimos fue los mecanismos que tenemos acá en Río Negro para hacer una reforma de la Constitución, ¿sí? Para cambiar toda la Constitución o alguna de sus partes. Esto, chicas y chicos, es importante porque de alguna manera es como si ustedes quisieran cambiar su nombre, ¿sí? O quisieran cambiar su DNI, o quisieran cambiar el género, o lo que sea, ¿sí? Entonces no es algo simple, ¿sí? No es algo fácil de hacer, porque es como cambiar las leyes más básicas que hay en nuestro territorio, ¿sí? Por eso tiene un mecanismo así complejo, con ciertos pasos, unos requisitos para cumplir y demás. Nosotros habíamos visto que a grandes rasgos hay dos formas de cambiarlo, ¿sí? La primera es el cambio grande, ¿sí? La reforma grande, que decimos que es total o parcial, porque se cambian varios artículos o todos, ¿sí? Entonces ahí tiene un mecanismo un poco complejo, que primero vota la legislatura si se hace o no se hace. Si votan que se hace, después tiene que votar el pueblo para elegir a esta convención constituyente. Esta convención constituyente hace el cambio y ahí queda, ¿sí? Pero la segunda forma, ¿sí? Es cuando hacemos un cambio chiquito, ¿sí? Un cambio chiquito que lo llamamos enmienda, ¿sí? La enmienda es el cambio en general de un artículo o de poquitos artículos, ¿sí? Muy poquitos. Y tiene unos límites porque no se puede hacer todos los años, por ejemplo, ¿sí? Se puede hacer cada dos recién. Bueno, y en ese caso el mecanismo es distinto, porque ahí sí lo cambia la legislatura, ¿sí? O sea, los legisladores que hoy vamos a estudiar, pero después tiene que ir el pueblo a votar si le gusta o no le gusta ese cambio, ¿sí? Y solo después de eso la reforma, el réndum queda consolidado, ¿sí? Bien, eso era un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Lo que vamos a ver esta clase puede que sea interesante para varios de ustedes en la medida que tengan aspiraciones políticas, ¿sí? Como es, tal vez sea muy temprano para pensarlo o lo que sea, pero la verdad está muy bueno, ¿sí? Que entendamos esto, porque cuando vamos a votar estamos votando esto, y si queremos que nos voten, si queremos postularnos, tenemos que tener bien claro todo este tipo de reglas que hay en Río Negro, ¿sí? Bien, vamos a pasar a esta parte, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí es la Constitución de Río Negro. Nosotros habíamos llegado hasta el 119, ¿sí? En la clase pasada, y hoy vamos a estar con el 120 en adelante, ¿sí? Del 120 en adelante. De hecho, vamos a llegar, si todo sale bien, al 139, ¿sí? Que es larguísimo, pero lo vamos a ver poco. No se me asusten, ¿sí? No se asusten. Bueno, arranquemos nomás. Esperen que me acomodo. Ahí va. Que me acomodo, digo, acá con los papeles, ¿sí? Bien, el artículo 120 dice algo que para mí es fundamental, ¿sí?
Esto, recuerden que todavía estamos estudiando la Constitución de Río Negro, entonces todas estas reglas funcionan para Río Negro y nada más. Sin embargo, este que vamos a ver se repite en casi todas las ciudades, las provincias, incluso en Argentina mismo. ¿Cómo es? Dice que el sufragio, yo no sé si saben, pero la palabra sufragio significa voto, ¿sí? Este hecho, el acto de ir a votar, ¿sí? El sufragio es universal, secreto y obligatorio, ¿sí? Perdón, universal, secreto, ahí está, universal, pero universal, secreto y obligatorio. Bien, quiero mostrárselos un poquito más en un esquema, ¿sí? Para que entendamos bien de qué se trata. Igual ya estaría muy bueno que le des una pausa a este video, que primero que nada tengas la Constitución de Río Negro a mano para ir rayando lo que yo te digo. Por ejemplo, el 120, subrayalo porque es importante, ¿sí? El artículo 120 sí que es importante, el que estamos viendo ahora. Pero también sería muy bueno que traigas tu carpeta y el glosario. ¿Por qué? Porque la palabra sufragio me parece importante, ¿sí? Me encantaría que la pongas ahí en el glosario y busques la definición, ¿sí? Pero ya te digo, simple es voto, ¿sí? Dice que el sufragio es universal en el sentido de que está abierto, ¿sí? Es disponible, está disponible, ¿sí? Pueden acceder al sufragio, al voto, ¿sí? Todas las personas mayores a 16 años, ¿sí? Cuando uno habla de universal, se refiere que es para todos, ¿sí? Pero en realidad no es para todos, sino es para todas las personas que tengan más de 16 años en Argentina, ¿sí? Cualquiera de esas personas puede ir a votar. Es secreto. ¿Qué quiere decir? Esto parece una pavada, pero antes no era así, ¿sí? Es secreto. Significa que nadie puede espiar tu voto, ni nadie te puede obligar a decir a quién votaste, ¿sí? ¿Qué pasaba hace mucho tiempo? Y estaría bueno que lo charlen con el profe de historia, que seguro tiene alguna anécdota, ¿no? Algo para contarles al respecto. En su momento, hace mucho tiempo, la gente iba a votar y el voto era a viva voz, ¿no? Era un voto que se cantaba, se dice, era voto cantado, ¿sí? En el sentido de que uno tenía que expresar verbalmente a quién iba a votar. Se hacía una fila, ¿sí? De la gente que iba a votar, había un escritorio, un par de personas ahí sentadas sobre ese escritorio, e iban anotando, ¿sí? A quién votaba cada uno. Entonces uno lo tenía que decir en voz alta, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el problema de eso? Que se generaba mucho fraude, ¿sí? Mucha trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las estrategias que había en ese momento era que te esperaban en la escuela, o sea, en la entrada de la escuela en la que te tocaba votar, ¿sí? Y te decían, mira, si votás a Robertito Flores, ponele, ¿sí? Yo después te doy 1 kilo de asado, ¿no? O lo que sea. Y entonces esa gente después se ponía a escuchar a ver si vos votabas a Robertito Flores o no. Entonces a la salida de la escuela, del momento de votar, te daban o no te daban el asado dependiendo a quién votabas o no, ¿sí? Y eso lo que hacía es que el voto no sea libre, ¿sí? El mecanismo podía ser peor, porque en vez de tentarte con 1 kilo de asado, te podían amenazar. Entonces decía, si no votás a Robertito Flores te mato, ¿no? En ese sentido era bravo. En cierto momento en nuestro país, y gracias a Dios, se hizo secreto el voto, ¿sí? Y obviamente en Río Negro también. Y después, por último, dijimos que es obligatorio, ¿sí? Obligatorio, pero con ciertos con ciertos límites, ¿sí? Decimos que en nuestro país es obligatorio para todas las personas que tienen más de 18 años, ¿sí? Hay algunas excepciones, ¿sí? Que no quiero entrar en tan profundo, ¿sí? O sea que si tenés 16 o más ya podés ir a votar. Ahora, si tenés 18 o más, estás obligado, ¿sí? A ir a votar. La verdad es que los adultos mayores, ¿sí? Los jubilados y demás,
a cierta edad ya no están obligados, ¿sí? O sea, si quieren van, pero no están obligados. Pero bueno, a nuestros fines, y más que nada pensando en ustedes, como es, tengan el límite mínimo ese de 18 años. Por ejemplo, ustedes ahora están, si yo no me equivoco, tienen entre 14 y 15 años, ¿no? Están en segundo año, tienen entre 14 y 15 años más o menos, ¿sí? Eso quiere decir que dentro de 2 años, ¿sí? Cuando estén en cuarto o en quinto, ¿sí? Pueden ir a votar, ¿sí? Pero cuando estén en sexto, cuando ya tengan más de 18, ¿sí? En quinto o en sexto, van a estar obligados, ¿sí? A ir a votar, ¿sí? Así que bueno. Bien. Igual intentaré en ese momento, cuando les toque ir a votar, ayudarlos con todo lo que es la parte procedimental, el protocolo, ¿no? El paso a paso, ¿sí? Obviamente ustedes eligen a quién votar y yo jamás les voy a sugerir nada al respecto, ¿sí? En ese sentido soy estricto, no quiero que ustedes se vean muy influenciados por mí a la hora de votar, porque eso es libre, ¿sí? Ustedes tienen que pensar por su cuenta y elegir a quien más les guste, ¿sí? Pero sí los ayudaré cuando llegue el momento, de la parte esta de los nervios iniciales de qué tengo que hacer para que no esté mal y no anulen mi voto y todo eso, ¿sí? Pero es otro tema. Bueno, bien, pasamos ahora a otro tema, ¿sí? Vuelvo aquí. Y hago una lectura brevecita de esta parte y después salto al 122. O sea, paso del 120 al 122. Dice, la representación política tiene por base la población y su distribución territorial. Esto por ahora parece chino, ¿sí? Pero tranquilas y tranquilos, les voy a ir explicando más abajo, ¿sí? Pero recuerden, por un lado es la base poblacional, ¿sí? De la población, y por el otro lado es cómo está distribuida esa población en la provincia, ¿sí? Bien, o sea, puede ser que haya mucha gente que vive en una parte de la provincia y poca gente que vive en otra parte de la provincia, ¿sí? Sin ir más lejos, ¿sí? Río Negro es como una especie de triángulo, ¿sí? En las orillas de Río Negro, en especial en la parte norte, en el este y en el oeste, hay mucha población, pero en el centro de la provincia y en el sur de la provincia, ¿no? En el centro y en el sur, hay poca población, ¿sí? En la línea sur, en la zona media, hay poca población y en el resto hay mucha, ¿sí? Bueno, bien, el artículo 122 es importante y es obvio, márquenlo, ¿sí? Dice, el poder legislativo, ¿sí? Acá ya estamos en el poder legislativo en Río Negro, ¿sí? El poder legislativo, recuerden que el poder legislativo se refiere a aquellos legisladores que hacen leyes, ¿sí? Y como estamos hablando de Río Negro, se refiere a las leyes de la provincia, ¿sí? Las reglas dentro de la provincia. El poder legislativo es ejercido por una cámara denominada legislatura, ¿sí? Cada vez que yo les diga legislatura, me refiero a aquel lugar, ¿sí? Aquel grupo de personas que hacen las leyes en Río Negro, ¿sí? Y dice que esta legislatura está en la ciudad capital de la provincia. ¿Cuál es la capital de la provincia de Río Negro? Bien, muy bien, Viedma. Espero que no le haya errado ninguno. Así que la legislatura de Río Negro está en Viedma, ¿sí? Ahí están los legisladores y las legisladoras de la provincia que hacen leyes provinciales. Bien, el 123 es fundamental, ¿sí? Vos agarrás esto, lo abrazás mucho y dormís soñando con el 123, que además es fácil de recordar, 1, 2, 3, ¿sí? Marcalo, el 123 dice, esto es complicado lo que voy a leer, por eso después se lo voy a explicar un poco mejor, ¿sí? Pero dice, la legislatura se integra, ¿sí? Se forma por no menos de 36
y un máximo de 46 legisladores, ¿sí? O sea que está entre 36 y 46, ¿sí? Como mínimo 36, como máximo 46, elegidos directamente por el pueblo, ¿sí? Elegidos directamente por el pueblo. ¿Cómo los elegimos? Votando, ¿sí? Con sufragio, ¿sí? Asegurando representación regional con un número fijo e igualitario de legisladores por circuito electoral, ¿sí? Tranquilos, no se me asusten, y representación poblacional tomando a la provincia como distrito único, con un legislador por cada 22.000 o fracción no menor a 11.000 habitantes. No se me asusten, ¿sí? Les voy a mostrar un hermoso grafiquito, ¿sí? Para que se entienda qué es lo que estoy hablando. Bueno, esto antes era diferente, ¿sí? En su momento, hasta hace poco había 44, ¿sí? Creo que hasta el año pasado. Había 44 legisladores y legisladoras en Río Negro, ¿sí? Y... ¿Cómo es? Y... A ver si tengo más. Estoy viendo material que tengo del año pasado, pero parece que no tengo más que lo que les voy a mostrar. Qué pena, porque les podría mostrar muchos más partidos políticos. Bueno, el año pasado eran 46, creo, 44, ahora son 46. O sea, ya estamos en el máximo de lo que dice la Constitución de Río Negro, ¿sí? Bueno, estos 46 no es que cuando vos vas a votar elegís 46 de una. No. Sino que en realidad la boleta, ¿sí? Cuando vos vas a votar, se divide en dos partes, ¿sí? Una parte tiene a los candidatos o las candidatas, ¿sí? Que forman como son 22, ¿sí? Que corresponden a la provincia entera, ¿sí? Corresponden a la provincia entera. Miren, yo les voy a mostrar, esto es del año pasado, ¿sí? Y no es que les muestro no es que les muestro este partido político porque me guste, nada, sino porque justo encontré esa información del año pasado y dije, bueno, eso, miren, de hecho les muestro dos, me faltan 3 o 4 partidos importantes, ¿sí? Pero es a título de ejemplo, no quiero que tomen referencia a esto porque yo no les voy a decir siquiera a quién voté y a quién no. Esperen que le voy a poner esto así, para que vean, ¿sí? Estas son dos boletas, ¿sí? del año pasado, ¿sí? Y como ustedes van a ver primero acá, ¿sí? Dice, primero se refiere a legisladores por representación poblacional, ¿sí? O sea, la boleta es como que se dividía en dos, ¿sí? Estaba esta parte, por un lado, que son un montón, y esta otra parte, que son re poquitos, ¿sí? Entonces, estos de acá representan a la provincia entera, ¿sí? Sin importar de qué lugar de la provincia se estaba votando, teníamos a esta gente, ¿sí? A estos que eran 12 cualquiera, 22 titulares, ¿sí? Y 22 suplentes en ese momento, ¿sí? Estos. Cuestión que además de esos estaban estos que eran 3 titulares y 3 suplentes. Olvídense de los suplentes, ¿sí? Había 3 titulares, ¿sí? En este otro pasaba lo mismo, ¿sí? 22 titulares, ¿sí? 22 candidatos y candidatas, ¿sí? Que se presentaban por la provincia entera y sin importar de qué parte de la provincia yo era, iba a tener estos candidatos, ¿sí? Y por acá abajo 3, ¿sí? 3 personas que ahí sí corresponden a mi circuito, ¿sí? ¿Cómo era esto? Les explico lo siguiente, ¿sí? Había 22 que corresponden a la provincia entera, ¿sí? Sin importar a cuál de todos estos circuitos que ustedes ven acá, ¿sí? Todos teníamos los mismos candidatos en la boleta de un partido político. Ahora, además hay 8 circuitos, ¿sí? Vamos a contarlos si les parece. 1, el verde este. 2, el rosita, que acá está bien, todo eso. 3, el celestito este, que es la parte baja del valle, ¿sí?
4 el azul, que es el Valle Medio, 5 el, qué sé yo, un color, no sé, beige o algo así, una parte del Valle Alto y ahí, 6 el marrón este del Valle Alto, de la parte de más arriba, ¿sí? Cipolletti por ahí. Después, 7 es el gris este de acá, que vendría a ser como la línea sur, ¿sí? El centro sur. Y por último, la zona andina, que acá estamos nosotros, ¿sí? Acá bien pegaditos a la cordillera, a Chile, al Nahuel Huapi, a Chubut, ¿sí? Acá abajo. Esta es la octava región, perdón, de los circuitos electorales, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos 8 circuitos electorales, sí o sí se elegían 3 personas, ¿sí? Por eso, en mis boletas de acá, yo en lo que es la parte de circuito electoral, tenía solo 3 personas, ¿sí? 3 candidatos titulares para elegir, ¿sí? ¿Por qué se la complicaron tanto? O sea, ¿cuál es la razón de por qué lo hicieron así, que lo podrían haber hecho más fácil? A mí me gusta, sinceramente, que esté así. No en todas las provincias se hace esto y a mí me gusta que en Río Negro lo hagan. ¿Por qué? Nosotros estamos acá en la parte de Bariloche, ¿sí? Bien acá. Imagínense que todos los candidatos, ¿sí? Que todos los candidatos fueran de Viedma, ¿sí? O sea, los 46 sean todos de Viedma. El problema es que harían leyes provinciales que ayuden solo a Viedma, ¿sí? Y no conocerían los problemas que tenemos en Bariloche o en la zona alta del valle o en la línea sur o en donde sea. Entonces, por esa razón dijeron, vamos a hacer una doble elección, ¿sí? Una parte, que son los 22 estos, representan a cualquier lugar de la provincia. Y entonces ahí sí pueden ser todos de Viedma. Estos 22, ¿sí? Pueden ser de cualquier lugar de la provincia. Puede que todos sean de Viedma, puede que todos sean de Bariloche o lo que sea, ¿sí? Depende de lo que haya elegido el partido político. Ahora, por obligación, como mínimo tiene que haber 3 personas que representen los distintos circuitos de cada uno de los circuitos, ¿sí? Entonces, de esa manera nos aseguramos que la legislatura esté formada, aunque sea como mínimo por 3 personas de los distintos lugares. Creo que más o menos se debe haber entendido. Cualquier cosa me preguntan. Y si no, yo como siempre esto que les estoy mostrando lo van a poder ver, ¿sí? Si no, les dejo este link que está acá abajo, ¿sí? Que es de Wikipedia. A mí me gusta mucho la Wikipedia. Me gusta el formato wiki, ¿sí? Porque es un formato colaborativo, ¿sí? Que la gente va sumando. Y fíjense qué bien que está explicado esto. Ustedes pueden hacer clic ahí. Yo acabo de hacer clic, no me da... se está abriendo, ¿sí? Ahí les debería estar mostrando. Fíjense, acá lo explica re bien y hasta incluso pone los nombres, ¿sí? Estos son los circuitos. Este celeste que ven acá es el mar argentino, ¿sí? No es un circuito más. Así que yo en el ejemplo que les di a ustedes lo coloreé de gris, así no se confunde, ¿sí? Pero son los 8 circuitos, ¿sí? Acá están expresados los circuitos. Por ejemplo, el circuito nuestro se llama circuito andino y corresponde a Bariloche, Ñorquinco y Pilcanilleu, ¿sí? Pueden ver los 8 circuitos, ¿sí? Y pueden ver incluso por cada distrito, por cada circuito, ¿sí? ¿Quiénes son los legisladores? Por ejemplo, en los que corresponden a la zona andina, ¿sí? Tenemos a esta legisladora, ¿sí? A este otro legislador, ¿sí? Y por último, acá a un último legislador, ¿sí? Y en el caso de Bariloche ganó este partido político, el que está acá en verde, ¿sí? Y salió segundo este otro, ¿sí? Entonces, en definitiva, ahí tenemos eso, ¿sí? Pero fíjense que va a haber, ¿sí? En total 24, porque es 8 por 3, ¿sí? 24 legisladores, que son todos estos que les estoy marcando acá. Todos esos son los 24, que corresponden a distintos
¿cómo es? A distintas regiones, ¿sí? A distintos circuitos electorales. Y después hay otros 22 que dicen que representan a la provincia entera, no a su circuito, ¿sí? Esto no importa de dónde sean, ¿sí? Estos son los otros 22 que yo les mencionaba. Y en lo que se refiere a los partidos políticos respecto a cómo ganar, qué sé yo, acá lo tienen, lindo, todo lo bueno, ¿sí? Bien, me encantó cómo está armada esa wiki. Bueno, ese es el tema que les quería comentar. A veces no se entiende. Hay un montón de alumnos de quinto, de sexto que me dicen, profe, ¿por qué tengo partido en la boleta? No entiendo qué hacen uno, qué hacen otro. No, todos los que están ahí van a ser legisladores, o sea, están buscando, están candidateándose para ser legisladores, ¿sí? La diferencia es que algunos representan a la provincia entera y otros a su circuito, ¿sí? Por eso. Bueno, bien, eso es lo del artículo 123, ¿sí? A lo que viene, esa es la parte más difícil de la clase, ¿sí? A partir de ahora viene como cosas más simples, ¿sí? Y más interesantes. El artículo 124, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Y se los voy a explicar también con un grafiquito. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué digo que es fundamental? Porque acá vienen sus aspiraciones políticas, ¿sí? Tal vez alguna o alguno de ustedes tenga ganas de ser legislador en un futuro, o no, ¿sí? Pero en definitiva, ¿cuáles son los 3 requisitos para poder presentarse a candidato? O sea, para poder estar en alguna de estas boletas, ¿sí? De esas listas de los partidos políticos. Bueno, fíjense que yo puse que hay 3. En realidad acá van a ver que son 4, ¿sí? Pero yo pongo 3, ¿sí? Y de hecho el cuarto lo pongo acá chiquitito, así en color gris, ¿sí? Porque la verdad el cuarto es obvio. Son 3, ¿sí? Para mí son 3. Yo voy a tomar esos 3, ¿sí? Dice, primer requisito, tener como mínimo 25 años. Ustedes ahora tienen 14 o 15. Así que faltan como 11 o 10 años, ¿sí? Anda pensando. Después, el año pasado hacíamos muchas bromas con esto. Es un poco difícil hacer bromas desde acá, pero bueno. Era muy divertido. Bueno, el segundo requisito es ser argentino o argentina, ¿sí? Pero además tener 5 años de ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que además de ser argentino, ¿sí? De tener el DNI argentino, de tener el pasaporte argentino, de sentirte argentino y demás, tenés que haber estado haciendo ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Bueno, que vos tenés que haber ido a votar, tenés que haber cumplido tus deberes como ciudadano, ¿sí? De nuestro país, ¿sí? ¿Cómo es? Y además, hay algo importante, hay mucha gente, ¿sí? Que tiene 2 nacionalidades, ¿sí? Y entonces a veces se va a vivir al otro país. Y si estás viviendo en otro país, no estás ejerciendo tu ciudadanía argentina, ¿se entiende? Entonces, por eso, tenés que tener como mínimo 5 años de haber ejercido la ciudadanía, ¿sí? De haber ejercido esa cosa de ser argentino, ¿sí? Y después el tercer requisito, que es muy importante, ¿sí? Es haber residido en Río Negro como mínimo los últimos 5 años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ponele, ahora yo tengo algunos alumnos que se egresaron el año pasado, ¿sí? Estaban en 6º año y ya se egresaron y se fueron a vivir a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, a Bahía Blanca, ¿sí? A todas esas ciudades donde pueden estudiar alguna otra carrera que no pueden estudiar acá, ¿sí? Y entonces de repente ya no están residiendo en Río Negro. Residir significa habitar, o sea, estar viviendo en la provincia, ¿no? Entonces, ellos ya no están residiendo, ¿sí? Quiere decir que como que se resetea y cuando vuelven tienen que esperar 5 años para volver o sea, para poder volver a presentarse, ¿sí? ¿Se entiende? Igual, bueno, tienen que tener 25 años, ¿sí?
Pero, por ejemplo, si algún familiar de ustedes, ¿sí? Con ya mayor a 25, se fue un año, ¿sí? De Río Negro, se pudo haber ido a otro país o se pudo haber ido a alguna otra ciudad, a otra provincia, perdón. Y de repente vuelve, tiene que esperar 5 años para poder presentarse. ¿Por qué? Porque la ley dice, ¿sí? La Constitución dice que tenés que haber vivido los últimos 5 años en la provincia, en nuestra provincia, ¿sí? Bien, vamos al siguiente tema. El siguiente artículo que me gustaría contarles es el 125, ¿sí? Es bastante simple, dice que una vez que ya fuiste electo legislador, o sea que ya sos legislador o legisladora, ¿sí? Dice que tu cargo dura 4 años, ¿sí? Y que a su vez es reelegible, quiere decir que si te votan de nuevo, o sea, vos sos legislador ahora, o sea, el año pasado, en 2019, nosotros votamos a legisladores. Quiere decir que el cargo de los que ganaron el año pasado termina en 2023, porque son 4 años. Ahora, si alguno de estos que está ahora, ¿sí?, decide volver a presentarse y lo votamos, o sea, gana esas elecciones, entonces, en definitiva, puede seguir en el cargo, ¿sí? 4 años más, ¿sí? Y fíjense que dice que es indefinido, ¿sí? O sea, en la medida que lo sigan votando, no hay un límite, ¿sí? Es la reelección y la reelección y la reelección y así sucesivamente, ¿sí? Uno puede ser legislador infinito, ¿sí? En la medida que lo voten, ¿sí? No pasa lo mismo con otras cosas que vamos a ver más adelante. Bien, de ahí vamos a hacer un salto al artículo 128, ¿sí? El 128 y el 129, que los explico juntos, ¿sí? Son importantes para entender algo que a veces es como un poco complejo, ¿sí? Pero lo quiero explicar de otra forma, ¿sí? De otra forma. Lo explico así. Hay una palabra que en general no se conoce, ¿sí?, que se llama fueros, ¿sí? Los fueros se refieren a una inmunidad jurídica que tiene un legislador o una legisladora desde el momento en que asume el cargo, ¿sí? O sea, una vez que te eligen legislador o legisladora, o sea, vos te presentás, te eligen, tenés una inmunidad, ¿sí? Y esta inmunidad jurídica significa que nadie te puede acusar, ¿sí? Nadie te puede interrogar o interrogar jurídicamente, ¿sí? O sea, llamarte a un juicio para interrogarte sobre algo que posiblemente hiciste, ¿sí? O ser molestado o molestada con una excepción, ¿sí? Pero yo voy a frenar un cachito acá. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que los legisladores, en el caso de Río Negro, esto igual pasa lo mismo a nivel ciudad con nuestros concejales y pasa lo mismo a nivel nacional, que lo van a ver el año que viene, pasa lo mismo a nivel nacional con los diputados y senadores nacionales, ¿sí? Pero estamos acá en Río Negro con los legisladores provinciales. Esto significa lo siguiente, ¿sí? Muchas veces sucedía que se usaba el poder judicial para molestar, para extorsionar, para apretar o para condicionar a los legisladores, ¿sí? O a los gobernadores o a los presidentes o a lo que fuere, ¿sí? De forma jurídica, o sea, haciéndole juicios y demás, ¿sí? Y el problema en ese caso es que se empezaba a sentir que los legisladores no tenían la libertad para hacer el trabajo que tienen que hacer. O sea, son personas que tienen que hacer leyes, ¿sí? En la medida que los molesten en cierto sentido, ¿sí? Se complicaba, ¿sí? Entonces, en cierto momento se les ocurrió poner fueros. Quiere decir que si a vos te eligen como legislador de Río Negro o como legisladora de Río Negro, vas a tener como un escudo, ¿sí? De alguna manera.
ese escudo lo que hace es que ninguna persona, ni siquiera un juez, te pueda llamar a un juicio para indagarte, para preguntarte cosas, ¿sí? Tenés ese beneficio, ¿sí? ¿Y ese beneficio funciona siempre? No. Hay dos excepciones, ¿sí? La primera es que estés haciendo algo malo, ¿sí? Algo verdaderamente malo y te encuentren infraganti, ¿sí? Recuerden que la palabra infraganti ya la habíamos aprendido, ¿sí? O sea, que te encuentren en el momento que vos estás haciendo. Ponele, por ejemplo, un delito bravo, pongo yo, ¿sí? En la ley lo dice distinto, dice un delito cuya pena sea mayor a 3 años de prisión, ¿sí? Por ejemplo, un delito que tiene una pena de más de 3 años de prisión es el homicidio, ¿sí? Un asesinato, ¿sí? Entonces imagínense que yo soy legislador, ¿sí? Y agarro un cuchillo, ¿sí? Y estoy asesinando a mi vecino, ¿sí? A mi vecino de abajo, ¿sí? Mi vecino de abajo que hace ruido. Y en el momento que lo estoy asesinando, me ven, ¿sí? Me ven, qué sé yo, me ve otro vecino, o me ve alguien que pasaba por la calle, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo no tengo fuero, ¿sí? Porque ese escudo no me salva para un delito grave que fui sorprendido infraganti, ¿sí? O sea, el escudo ese no sirve directamente, ¿sí? Y hay una segunda opción, ¿sí? Porque imagínense que yo asesiné a mi vecino, ¿sí? Al vecino de acá abajo, pero nadie me vio infraganti. Sin embargo, yo dejé huellas, ¿sí? Huellas de sangre con mi huella digital, ¿sí? O con las huellas de mis zapatos, o no sé, alguien grabó un video de la puerta, ¿no? Entonces yo entraba con un cuchillo en la mano y salía con un cuchillo ensangrentado, ¿sí? Y justo casualmente encontraron a mi vecino muerto ahí, ¿sí? No me encontraron infraganti en ese caso, ¿sí? Pero hay pruebas contundentes como para meterme en un juicio. ¿Se entiende? Bueno, en ese caso hay un procedimiento que se llama desafuero, ¿sí? Desafuero significa quitarle el fuero, ¿sí? Estamos hablando siempre a un legislador. Imagínense que yo era legislador, ¿sí? Igual sepan que no me gusta asesinar, no, eso no, ¿sí? Cuestión que el desafuero viene a ser un procedimiento legal para quitarle los fueros, quitarle ese escudo a un legislador y así poder llevarlo a juicio. Pero ese procedimiento tiene 3 pasos, ¿sí? 3 pasos, que el primero es un juez, ¿sí? No es cualquier persona, ¿sí? Un juez tiene que pedirle el desafuero de un legislador a la legislatura. O sea, a estas 46 personas que vimos acá, ¿sí? Uno de esos se mandó un asesinato, aparentemente se mandó un asesinato, ¿sí? Entonces los otros 45, ¿sí? O sea, los otros 45 tienen que votar, ¿sí? El juez le pide a la legislatura, a esos otros 45, ¿sí? 2/3 es un 66-67%, ¿sí? 2/3 de esos 45 tienen que votar a favor del desafuero, ¿sí? Vamos a hacer una cuenta rápida. Yo dije que son 46, pero a la persona, al legislador que estamos desaforando, no sé cómo se dice, no la tenemos en cuenta. Entonces son 45, ¿sí? Por 2/3 serían 30. O sea que de esos 45, 30, al menos 30, tienen que votar a favor. O sea, los otros 30 tienen que votar a favor del desafuero. Y recién ahí arranca el juicio. ¿Significa que me van a declarar culpable? No. Significa que arranca el juicio. Capaz que en el juicio se demuestra que yo no fui el culpable,
¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo vuelvo a tener los fueros, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa me vuelven a preguntar. Nos vamos al último tema, ¿sí? Nos vamos al último tema de a poquito, igual, de a poquito, de a poquito. Nosotros acabamos de ver recién en esa maravillosa explicación el 128 y el 129, que me imagino que ustedes lo están subrayando en este mismo momento. Bien, el artículo 131 dice lo siguiente, porque ustedes vieron que son 46. ¿Qué pasa si están votando una ley y 23 votan algo y los otros 23 votan otra cosa? O sea, no se puede decidir. Bueno, la ley dice, ¿sí?, que el vicegobernador, ¿sí?, la persona que pasa a ser vicegobernador, que hoy en día se llama Alejandro Palmieri, ¿sí?, el vicegobernador de... Les muestro, es ella, a ver, ella es la gobernadora hoy en día y aparentemente, uy, ¿dónde está? El señor acá es el vicegobernador. Yo sé que gana, para que, ahí está, ¿sí? Bueno, el vicegobernador de alguna manera funciona como presidente de esa legislatura, ¿sí? De esos 46, ¿quién los guía? El vicegobernador de la provincia, ¿sí? Es el segundo de la gobernadora. Y esta persona, ¿sí?, Alejandro Palmieri, tiene voto en caso de desempate. O sea, el tipo no vota. Si hubo mayoría en algo, no vota. Pero si hay un empate, a él le toca desempatar. Solo vota en caso de desempatar, ¿sí? Bien. Ahora sí, nos vamos al último artículo que vamos a ver, ¿sí?, que es el artículo 136. La verdad, me interesa solamente la primera oración, ¿sí? La primera oración de este artículo, ¿sí?, porque me gusta explicarlo de otra forma, ¿sí? Hay una palabra que se usa mucho, no solamente en Río Negro, eso se usa también a nivel municipal, por ejemplo en Bariloche, y a nivel nacional en Argentina. Incluso hasta hay un montón de empresas, las cooperativas sin ir más lejos, que usamos esta palabra que se llama quórum. Bien, la palabra quórum, ¿sí?, viene a ser la cantidad mínima de legisladores o legisladoras, ¿sí?, que tienen que estar presentes para poder empezar una sesión legislativa, ¿sí?, o una reunión, ¿sí?, de forma válida. O sea, imagínense que hay que votar sobre una ley o no, ¿sí? ¿Cuánta gente hace falta como mínimo para que sea válido eso? Bueno, eso es el quórum, ¿sí? La cantidad mínima de personas que hace falta para que sea válida esa reunión, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? A ver, quisiera que ustedes me digan cuál es la razón, ¿sí? ¿Por qué hace falta poner un mínimo? Piénsenlo tranquilo, yo mientras tanto tomo un sorbo más de té. Hace mucho tiempo, cuando no se pensaba en estas cosas, se hacían trampas. ¿Por qué? Porque imagínense que de esos 46 van dos personas, ¿sí?, a las 3 de la mañana y hacen una sesión. Entonces los dos votan a favor de algo y listo. Y de alguna manera sale una ley, aunque solo había dos personas presentes. Y son en total 46 hoy en día. ¿Se entiende? Era trampa. Eso era muy bravo porque estabas largando una ley que en realidad votaron dos personas solamente porque eran las dos personas que estaban presentes, y entonces se hacían sesiones, o sea, reuniones que eran inválidas, ¿sí?, que de alguna manera no sirven. Entonces en cierto momento dijeron, no, pará. Vamos a poner que para que valga, para que sea útil esa reunión, para que las leyes que se saquen tengan valor, tiene que haber un mínimo, tiene que haber un quórum, ¿sí? Ese quórum
es fácil, ¿sí? Viene a ser más de la mitad de los legisladores. O sea, no es la mitad de los legisladores, es más de la mitad, ¿sí? Es un poco más de la mitad, ¿sí? Entonces, si tenemos 46 legisladores, ¿sí? La mitad de 46 sería 23. Pero 23 no es suficiente, porque tiene que ser más. Entonces el quórum es 24, ¿sí? O sea que para que una reunión de la legislatura sea válida, hacen falta al menos 24 legisladores, ¿sí? O sea, de todos... ¿Dónde está? No tengo la lista acá. Pero bueno, de todos estos que están acá, ¿sí? Se juntan en Viedma, ¿sí? En la legislatura que está en Viedma, ¿sí? Tienen que haber al menos 24 de estos 46, ¿sí? Para que la reunión valga y por ende las leyes valgan. O sea, si se juntan 10, se pueden juntar a charlar, pero no vale nada de eso. O sea, si votaron o lo que hicieron no sirve para nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, hasta acá el tema de la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho, ¿sí? ¿Cómo es? Estoy viendo a ver si después no les pongo alguna ejercitación, porque tampoco los quiero exigir mucho. Y además yo vengo un poco atrasado con un montón de cosas. Pero en todo caso después hacemos una ejercitación que tenga muchos temas, ¿sí? Lo que sí les pido es que los que vienen atrasados con las ejercitaciones se pongan a hacerlas, ¿sí? Ya me voy a poner al día con las correcciones. Y que por otro lado, también les den una mano a aquellos que no tienen no tienen conexión o algo por el estilo, que los ayuden, ¿sí? Porque la idea es que avancemos en conjunto, ¿sí? Bueno, eso es todo por mi parte. Ya tendrán noticias mías pronto. Les mando un saludo grande. Nos estaremos viendo. Y cualquier cosa ya saben, me pueden escribir. Les mando un cariño enorme.